Bueno, buenas noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando del ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y seguimos convocando a instituciones, a referentes, a todos aquellos que nos puedan informar de cómo está la responsabilidad social empresaria hoy o la responsabilidad social en general. Hoy vamos a hablar con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior de nuestro país vecino Bolivia, que nos da un gusto enorme recibirlo. Vamos a hablar con el ingeniero Rodrigo Magariños Terrazas. Rodrigo es ingeniero industrial con diplomado en responsabilidad social empresaria y educación superior tecnológica. Además tiene un postítulo en relacionamiento comunitario y responsabilidad social empresaria. Es experto en sistemas de gestión integrado y también en sustentabilidad y responsabilidad social empresaria. Tiene 11 años de experiencia promoviendo una cultura enfocada al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y asesorando empresas en todo lo que tiene que ver con la aplicación, la implementación, la ejecución de sus programas de responsabilidad social, y también con la certificación triple sello, que Rodrigo seguramente nos va a ampliar y nos va a contar de qué se trata. Así que desde ya, buenas noches, Rodrigo, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches, Alexandra. Gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Y bueno, sí, es una oportunidad para conversar con todos los televidentes. ¿Cómo está la responsabilidad social aquí en Bolivia? Es un punto importante para ir conversando y bueno, aplicando un poquito de lo que sabemos a todos tus televidentes. Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar, sí, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, un poco qué ejes de trabajo tiene. Sabemos que tiene una antigüedad de 40 años, pero que nos cuentes un poco el recorrido que tiene el instituto. Claro, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, como lo has dicho, ya es bastante antiguo, desde 1986, que nace a partir de 5 cámaras empresariales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 5 cámaras deciden agruparse: la Cámara de Industria y Comercio, la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Boliviana Forestal, la Cámara Regional de Despachantes de Aduana, y la Cámara de Exportadores deciden crear esta institución técnica, ¿no? El IPSE es una institución técnica que nació para promover el comercio exterior, apoyar a los importadores y exportadores en temas de comercio exterior, análisis técnico, información, bueno, para que puedan tomar decisiones informadas. De esta manera es que logra trabajar durante varios años, y más o menos por el 2006, 2007, el IPSE estaba recibiendo un asesoramiento de la cooperación internacional. Y bueno, esta cooperación les comenta al IPSE que deberían trabajar en el ámbito de responsabilidad social empresarial si es que quieren promover a las empresas, más que todo exportadoras, en un mercado altamente competitivo, porque esto ya estaba desarrollándose hace varios años en mercados como Europa, Estados Unidos. Y bueno, de esta manera recibe un asesoramiento para poder crear y fortalecer esta área en el IPSE. Eh, los primeros pininos, como se dice, fueron a través de un proyecto que se llamó Desarrollo Exportador con Inclusión Social, donde el IPSE mapeó 10 sectores productivos de Bolivia: forestal, cacautero, cafetelero, bueno, en fin, varios. Y bueno, lograron identificar varias amenazas, varias oportunidades de mejora, en fin. Y es ahí donde crece una incomodidad. Detectan que había trabajo infantil en todos estos sectores productivos, seguido del trabajo forzoso y discriminación. Entonces, como todavía seguíamos apoyados por la cooperación internacional, nos dicen, bueno, hay que hacer algo al respecto. ¿Por qué no crean una certificación que pueda trabajar estos 3 temas? En esa Es ahí. fecha crean ya el área tuya, ¿no? La gerencia tuya se crea cerca del 2006 Sí, cuando advierten esta situación. Bien, bien. correcto. Justamente ahí es donde nace la idea de crear el triple sello.
Bien. porque el triple sello justamente es una certificación que ayuda a las empresas a limpiar sus cadenas productivas de mano de obra infantil, brindar condiciones seguras y responsables a sus trabajadores y limpiar todo tipo de discriminación. Entonces, eso ayuda a fortalecer más el ámbito de responsabilidad social del IPSE. Y bueno, a partir de esas fechas, más o menos el 2007, 2008, es que el triple sello nace porque se creó una mesa técnica con el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, el INORCA, Ujú. y con apoyo de diferentes instituciones como UNICEF, como la OIT, como los gobiernos locales, otras empresas privadas y organismos de la sociedad civil, se reúnen para crear esta normativa que va a regir el triple sello, ¿no? A través de las mesas técnicas. Entonces, 2007, 2008 es que nacen los requisitos del triple sello. Bueno, se comienza la campaña para que las empresas puedan aplicar y limpiar sus cadenas productivas. Además, más o menos en esa misma fecha es que el IPSE también decide apoyar en ese entonces a la Corporación Boliviana de Responsabilidad Social Empresarial en, en ser punto focal del Pacto Global en Bolivia. Entonces, el IPSE alrededor del 2008 más o menos se vuelve miembro fundador del Pacto Global en Bolivia a través de la Corporación Boliviana de RCM, que ya, bueno, un par de años después desaparece. Y bueno, a partir de eso, pues se ingresa estos nuevos puntos a Bolivia a través. Te interrumpo un segundo. Mm. ¿Ustedes trabajan también desde el instituto en temas vinculados a la capacitación, a la formación en responsabilidad social, a la asistencia a mandos medios de empresas? ¿Cómo manejan este tema? Sí, justamente ahí va, como ya comenzamos a trabajar con el triple sello por un lado, comenzamos a trabajar con el Pacto Global por otro lado, ya las empresas se comienzan a interesar, pero no solo aquellas que vinculadas al comercio exterior, sino cualquier otro tipo de empresa. Estoy Bien. hablando de bancos, empresas comerciales, manufactureras. Entonces es ahí donde el IPSE abre su abanico de oportunidades para fortalecer a estas empresas. Es ahí que nosotros identificamos 4 ejes de trabajo y es la manera en que lo estamos promoviendo. Y nosotros a las empresas les apoyamos a través de un diagnóstico para saber cómo están en el momento en que realizamos el diagnóstico. Ese diagnóstico lo realizamos a través de una herramienta propia que tiene el IPSE, que fue creada con apoyo de la cooperación suiza. Ujú. Ellos nos apoyaron para crear esta herramienta y bueno, nos sirve para identificar y saber en qué situación están estas empresas y luego, a través de los resultados obtenidos, apoyarlas en una implementación de programas que sean acordes a su giro del negocio, para que dejen un poco el tema de filantropía, donaciones, bueno, actividades bien aisladas que hasta en su momento las empresas realizaban y decían que era responsabilidad social empresarial. Entonces ya les estamos cambiando el chip para eso. Y bueno, también tenemos otro eje que es evaluación de desempeño, que es como un diagnóstico más rápido. Más que todo está direccionado a la banca, porque la banca es un sector que requiere una calificación por parte de su autoridad de fiscalización. Y el cuarto pilar es la comunicación. Nosotros a través de varias herramientas les apoyamos para que puedan comunicar todas estas buenas prácticas que vienen realizando hacia sus grupos de interés. Entonces, trabajamos en estos 4 pilares para apoyar a las empresas y asesorarlas. Además, por un lado tenemos el triple sello y también los apoyamos eh, direccionando sus acciones y su core business hacia los principios del Pacto Global y los objetivos de desarrollo sostenible. Perfecto, perfecto. Y te hago una consulta. Ustedes asisten en comunicación. Cuando las empresas realizan la comunicación, ¿qué formato usan? Además de la valoración propia que puede tener el triple sello, ¿hacen informes de sostenibilidad? ¿Hacen balances sociales? ¿Cuál es la dinámica con la que reportan sus acciones las empresas? Bueno, el tema de comunicación está un poco, bueno,
en crecimiento aquí en Bolivia. Bien. Si bien muchas empresas ya están reportando a través de la metodología del Green, Ujú. pero hay otras que todavía tienen miedo de sus indicadores y su forma de reportar, porque creen que no van a poder reportar de la forma que lo menciona la metodología. Entonces nosotros les damos oportunidad para reportar de otra manera. Ujú. Por un lado tenemos el GRI con sus versiones de referencia y de conformidad, eso ya lo conocemos, y luego también les ofrecemos apoyarlos con la comunicación a través de lo que llamamos balance social, que es como un reporte un poco más light que el referencial GRI, es un poco más suave para que ellos también puedan ir acostumbrándose a Ir reportar y a. construyendo sus indicadores con más tiempo también, ¿no? Para poder hacer la comparabilidad. Claro. Correcto, ¿no? Entonces, les damos algo de insumos del GRI Ujú. para que se vayan acostumbrando y les permitimos reportar un poquito más de lo positivo que hacen, porque eso es lo que ellos quieren mostrar, y que sea un punto de inicio para luego ofrecerles y enseñarles cómo usar la metodología del GRI. Ujú. Y yo estaba viendo que hace 5 años, un poco referenciando los tiempos que marcabas vos, también el irse con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón hizo este primer paneo, este primer estudio, esta primera evaluación de cómo estaba la responsabilidad social en Bolivia. Vos nos contabas que van dejando de lado la filantropía, imagino que también van dejando de lado las acciones con causa, todo ese tipo de cuestiones. También esto que está tan instalado en el mundo del lavado de cara o el greenwashing o el pinkwashing, eh, contanos un poquito los aspectos o cómo evolucionó Bolivia, en qué punto estaría hoy y qué faltaría. Sí, justamente Bolivia tiene pocos diagnósticos de responsabilidad social a nivel país. De hecho, la Corporación Boliviana de Responsabilidad Social, el 2008, realizó el primer mapeo de la responsabilidad social. Luego, el 2015, las federaciones empresariales departamentales realizaron otro estudio y el 2018, el IPSES realizó el último estudio sobre responsabilidad social en Bolivia. Eh, Ahí nos dimos cuenta de algunas cosas comparados con el 2008. El 2008, las empresas que realizaban realmente responsabilidad social en Bolivia eran aquellas empresas transnacionales, que de alguna manera tenían que responder a sus casas matrices en Europa, en España, no sé. Que venían con Eh, enlatados muchas veces, ¿no? Venían con enlatados de responsabilidad que no tenían nada que ver con realmente la realidad del país. Correcto, que venían y tenían que hacer algún proyecto donde operaban, donde hacían alguna extracción de algún mineral, de petróleo, de hidrocarburos, en fin, y esa era su forma de trabajo, pero bueno, era lo más cercano a lo que teníamos en ese entonces. A medida que va pasando el tiempo, nos damos cuenta con el estudio de la cooperación japonesa, es que ya está formándose de a poco la responsabilidad social como debe ser en las empresas. Si bien tomó su tiempo, 10 años después, pero por lo menos ahora las empresas ya conocen cómo trabajar, ya saben la diferencia un poquito de la filantropía y de responsabilidad social, sostenibilidad, en fin, y van direccionando sus acciones a ámbitos un poco que tengan un poco más de impacto, ¿no? Por ejemplo, sus programas están ya direccionados a beneficiar al medio ambiente, a la educación, a la salud, a la igualdad de género. Entonces, ya van trabajando de a poco en lo que realmente les importa y van gestionando aquellos impactos que generan sus operaciones. Bien, bien, perfecto. Sí, y algo también para destacar en este estudio es que también les preguntamos qué les faltaría para que puedan mejorar estas actividades que vienen realizando. Bueno, y ellos en su sinceridad, las empresas participantes nos dicen, necesitaríamos mayor presupuesto Ya, para poder crear pues acciones y programas mucho más grandes, además de recursos humanos mejor capacitados que tengan conocimientos en más temas, más específicos y que puedan explorar nuevas áreas de implementación. Asimismo, también vimos que las áreas que trabajan en responsabilidad social
no todas son áreas independientes, ¿no? Que solo trabajen en este tema, sino son áreas mixtas. Ujú, Por lo general están combinadas con el área de marketing, con el de o recursos comunicación, humanos, claro, claro. ¿no? Lo que yo creo que pasa alrededor de, por lo menos de Latinoamérica. Y Ujú, es son que muy pasa. pocas las que disponen de un área específica de responsabilidad social, ¿no? Son aquellas que ya son un poco más grandes aquí en Bolivia y, y tienen mayores recursos y capacitan a su personal y lo ponen, ¿no? De algún gerente, algún supervisor de sostenibilidad y bueno, trabajan con proyectos mucho más grandes, ¿no? Que también son empresas que tienen un muy alto impacto en sus giros de negocio. Comerciales, claro. Y me imagino esta decisión estratégica por ahí de plantear un esquema de área de responsabilidad social transversal a la empresa que trabaje con, digamos, las distintas áreas de actividad propia, requiere también de mandos medios que estén bien informados, y ahí me imagino que viene la tarea de capacitación de ustedes también, ¿no? Para el involucramiento de los mandos medios de las organizaciones en la construcción de la programación, del planeamiento estratégico de la responsabilidad social. Contanos cómo manejan ustedes el tema de la capacitación. Sí, de hecho, cuando nosotros ingresamos a una empresa a fortalecer sus programas o crearlos si es que no lo tienen, tratamos de que no solo trabajar con la persona que va a estar encargada, sino de que sea integral en toda la empresa. Desarrollamos pequeñas capacitaciones para involucrar a la mayor cantidad del personal posible. Muchas veces no se puede llegar a todos porque pueden ser empresas muy grandes, pero por lo menos a los que son transversales, ¿no? A los mandos superiores, mandos medios, que luego puedan transferir esos conocimientos a sus dependientes más abajo. O también trabajamos identificando aquellos eslabones que son importantes para el desarrollo de sus acciones en las empresas y tratamos de reforzar y fortalecer las actividades de las personas. Por ejemplo, con los encargados de compras, de abastecimiento, para poder más que todo limpiar sus cadenas de valor, ¿no? Sus cadenas de suministro. Porque lo que queremos no es que la empresa esté capacitada, tenga un buen programa y lo ejecute aisladamente. Queremos que esto se pueda crear un efecto cascada, lo que nosotros decimos, y que pueda la empresa ayudar a los proveedores a generar un impacto similar y que éste se replique y se multiplique, por un lado. Y por otro lado, también trabajar con sus clientes grandes para que de alguna manera toda esa cadena de valor de lo que sea que estén produciendo eh, se pueda denominar que es una cadena sostenible. Claro. Y ustedes también los ayudan a generar vínculos con organizaciones de la sociedad civil que lleven adelante o implementen estas acciones responsables, o ven que solo la empresa se encarga de hacerlo, quizás a través de una fundación propia, cómo es la dinámica en ese sentido. Mucho depende de lo que quiera la empresa. Nos hemos topado con algunas empresas que quieren ser al principio un poco más, no comunicar tanto, no trabajar tanto y a medida que van pasando los años ya ir creciendo hacia afuera. Hay otras Ujú. que desde el inicio quieren ya trabajar con todos, entonces tenemos que ir modulando un poco sus motivaciones, pero por lo general nosotros nos gusta crear puentes. Es Ujú. una de las tareas que nos dejó la cooperación internacional en aquella época, que el IPSE es básicamente un constructor de puentes. Nosotros, por un lado, siempre nos tratamos de reunir con organizaciones, fundaciones o algunos otros entes o entidades que trabajen en algunos áreas importantes, como educación, niñez, género, medio ambiente, en fin, y de alguna manera los tratamos de vincular con las empresas si es que tienen que ver con su giro del negocio, si es que están en su área de influencia, para que pueda tener un mayor impacto sus actividades, ¿no? No podemos recomendar una empresa de la, qué sé yo, que tiene operaciones en Santa Cruz de la Sierra y que quiera generar un impacto en la ciudad, en el departamento de Potosí, a más de 500 kilómetros de distancia y donde no tiene ni una sola operación. Entonces, Claro. primero, que trabaje en su área de influencia, que trabaje en sus operaciones, que crea una alianza con aquellas organizaciones
que así lo vea conveniente cerca de su área de influencia. Y bueno, mañana ya pues buscaremos qué otra cosa puede hacer un poquito más lejos. Vos sabés que nosotros estamos trabajando mucho con los temas ambientales, ¿no? Y estábamos viendo la nueva directiva de la Unión Europea vinculada a la sostenibilidad, ¿no? Sobre la debida diligencia en sostenibilidad. Ustedes que trabajan básicamente desde el ICE con comercio exterior y responsabilidad social, se nos ocurría pensar que en cierta forma esta nueva normativa, que si bien se va a implementar a partir del 2026, va a tener una exigencia específica sobre sostenibilidad y puede llegar a producir, si se quiere, una barrera en el ingreso de productos de toda nuestra región en el mundo vinculado a la Unión Europea, no estoy hablando de Oriente, sino de Occidente. eh, y en ese marco, bueno, hay que sentarse a evaluar impactos. Ustedes ya han podido ver esta normativa, ya han empezado a pensar de qué forma, ya que una de las barreras más importantes para adaptarse a todo este tipo de normativa internacional tiene que ver con lo presupuestario, justamente eh, hay que sanear estas barreras, ¿no? ¿Qué tienen visto, qué tienen pensado, cómo lo están evaluando, aunque sea rudimentariamente? Sí, te cuento, Alexandra, que justamente bajo esa línea el IPSE decidió generar un proyecto con Olinvest Verde. Bien. Eh, el proyecto se llama Vía Verde, es un proyecto que fue lanzado hace un mes atrás, más o menos. Y bueno, busca crear un valor en las MIPYMES bolivianas. Ujú. Específicamente vamos a trabajar con los sectores agrícola, ganadero y forestal, donde vamos a fortalecer sus capacidades de las MIPYMES que tengan criterios de exportación, ¿no? Entonces, de repente hay una MIPYME que tiene una muy buena oportunidad para poder generar un valor agregado y exportar directamente. Entonces, los vamos a fortalecer no solo con criterios e información de las barreras de exportación, sino también con los criterios de sostenibilidad, justamente alineado a la normativa de la Unión Europea. O puede ser un proveedor de alguna empresa europea que también necesite trabajar este ámbito. Entonces, este proyecto es bastante ambicioso. Estamos creando una plataforma inteligente donde la empresa, de acuerdo al sector en el que trabaja, su forma de trabajo, el tamaño, en fin, pueda identificar cuáles son las barreras que tiene que cumplir para poder exportar de manera directa e ingresar al mercado europeo, y va a tener un segundo módulo de un autodiagnóstico de sostenibilidad, donde a través de una serie de preguntas de manera automática va a generar y se va a poder ver en qué nivel está. Nosotros lo hemos dividido en 3 niveles: nivel inicial, intermedio y avanzado. De esta manera, la MIPYME va a poder saber en qué nivel está, y seguido a eso vamos a tener un ciclo de capacitaciones tanto en comercio exterior, uso de tecnología y de sostenibilidad. Todo esto con la intención de fortalecer e impulsar a estas MIPYMES al mercado europeo. Claro, tenemos varios indicadores bastante ambiciosos para poder llegar y cumplir con todo el proyecto de All Invest Verde. Tenemos que generar un impacto bastante grande en el departamento de Santa Cruz, que justamente es donde se encuentra la mayor cantidad de pymes que trabajan en los sectores agrícola, forestal y ganadero. Entonces, estamos comenzando esto. La plataforma va a ser lanzada en septiembre, octubre de este año, pero ya estamos promocionando un poco de la información a través de las redes sociales y del proyecto de Vía Verde. Y quería consultarte cómo está la normativa en responsabilidad social empresaria en Bolivia, más allá de la que ustedes han generado a partir del triple sello, con el acompañamiento institucional, imagino también si hay leyes específicas o que promuevan algún tipo de desgravación impositiva. O sea, ya sabemos que el compromiso con la responsabilidad social siempre se busca que sea un poco más allá de un compromiso para que efectivamente las empresas lo incorporen. Contanos un poco ese aspecto normativo de Bolivia. En temas de legislación, bueno, de hecho nuestra Constitución Política del Estado nos menciona
que las empresas pueden explotar los recursos naturales, pero siempre y cuando sea por el bienestar también de la población, porque también deben generar un trabajo digno, reducir las desigualdades, erradicar la pobreza, bueno, un poco alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, si lo vemos de manera desmenuzada. Por otro lado, tenemos unas 4 o 5 leyes que hablan específicamente de responsabilidad social empresarial. Por un lado, tenemos la ley para personas con discapacidad, que nos indica que entre el 2 y el 4% de la planilla de la empresa o de la institución pública deben ser personas con discapacidad o tutores de alguna persona con discapacidad. En el caso de las empresas privadas es 2%, en el caso de las entidades del Estado son 4%. Muchas de las empresas y más aún de las entidades públicas no lo cumplen, pero tampoco no hay quien lo fiscalice, por Bueno, un total. lado. Sí. Luego tenemos las leyes para el adulto mayor, para la niñez y adolescencia, que básicamente indican que las empresas tienen que generar alguna buena práctica que beneficie a ambos grupos. Algo así bien general. Luego tenemos la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que también de alguna manera eh, solicita que las empresas puedan comunicar que no se debe generar violencia contra la mujer, discriminación, acoso, en fin, ¿no? Entonces, da algunos lineamientos, ¿no? Y a partir de esta ley también el Ministerio de Justicia creó un sello para aquellas empresas que quieran trabajar con una forma más profunda el tema. Entonces, ya he ido trabajando con algunas empresas en estos últimos 2 años. Eh, pero no ha sido muy bien promocionada. Es una herramienta muy interesante la que están trabajando con el Ministerio de Justicia, me parece excelente, pero no ha llegado donde tiene que llegar, no ha generado mucho impacto, mucha respuesta, pero yo creo que a medida que va a pasar los años y el interés se va a ir incorporando un poquito más. Luego tenemos 2 instituciones de fiscalización que de alguna manera eh, solicitan que las empresas trabajen en este ámbito. Por un lado tenemos la autoridad de empresas que fiscaliza a todas las empresas, y esta autoridad de empresas lo único que hace es solicitar de manera anual un informe sobre algún tema específico. Por ejemplo, no sé, este año de repente les pide a las empresas que les envíen un informe corto sobre sus acciones para los adultos mayores, nada más. Y en base a eso evalúan un poquito. Y finalmente tenemos el sector de la banca a través de la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero. Este sector está un poco ya más estructurado porque tiene su propio reglamento, su forma Claro. de trabajo. Entonces, de alguna manera, no es que obliga, pero les da luces y lineamientos para que tanto bancos como cooperativas puedan trabajar en este ámbito y dejar un poquito el tema de la filantropía que en sus inicios lo hacían. No Ujú. recaudaban fondos y regalaban a tal hogar. Entonces, con este reglamento, y bueno, también les pide que realicen una calificación de desempeño anualmente, les piden que generen informes de responsabilidad social anualmente. Entonces, van cerrando el círculo, ¿no? Trabajen de esta manera, gestionando de esta manera, también comuniquen y va a venir una institución externa como el IPSE a calificarlos y ver cómo ha sido su desempeño en toda esta gestión. Entonces ya está un poco más formalizada la responsabilidad social en la banca. Perfecto. Y en los planteos iniciales que nos hacías de cómo empezaron en la mirada de la responsabilidad social, mencionaste esos desafíos tan fuertes que son, bueno, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación. La pregunta es si se han fijado alguna meta de erradicación o un camino crítico para evaluarlo concretamente, más allá, ¿no?, de las acciones que se estén desarrollando. Sí, te comento, Alessandra, que el Código Niño, Niña, Adolescente nos da un listado de las 23 peores formas de trabajo infantil. Bien. La primera en la lista es la zafra de caña de azúcar. Problema. Mundialmente, correcto. Mundialmente Bolivia es conocido por tener mano de obra infantil en la caña de azúcar, en la minería,
en la castaña, que son las nueces de Brasil, y bueno, otros sectores, que justamente son los tres primeros sectores, ¿no? La caña de azúcar, la zafra de nueces de Brasil y la minería. Entonces, estos son los tres sectores donde nosotros estamos generando impacto, porque son las tres primeros formas de trabajo. Actividades de comercio exterior, claro. Sí, sí, Correcto. claro. Comenzamos con la zafra de caña de azúcar por la cercanía. Nuestra oficina central se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, Ujú. en el departamento de Santa Cruz, y es ahí donde están 5 empresas grandes de producción de azúcar. Entonces comenzamos a trabajar con ellos, específicamente con el Ingenio Azucarero Guavirá y la Unión Agroindustrial de Cañeros, UNAGRO, que fueron las dos empresas con las que estamos trabajando, que son de las más grandes en Bolivia. Y ya desde el 2013 con Guavirá y desde el 2015 con UNAGRO, ya se ha trabajado sus cadenas de producción. Guavirá ya tiene el 100% de sus productores de caña de azúcar saneados, por decirlo de alguna manera. No cuentan con mano de obra infantil, eh, no cuentan con, ya les dan buenas condiciones de trabajo, no hay ningún tipo de discriminación. Antes, por ejemplo, iba el papá, la mamá y el hijo a trabajar, a cortar caña, pero solo había contrato para el papá. Entonces, lo que hacemos ahora es sacar al niño de la caña de azúcar, llevarlo a la escuela donde tiene que estar, y si la mamá va a trabajar, también tiene que tener un contrato laboral, se le tiene que pagar de igual manera que al hombre, eh, entonces ya generamos estas buenas prácticas. Y lo mismo con un agro ya está al 72% de avance, ya le falta poco, y como el trabajo con el triple sello es de manera de mejora continua. Entonces, cada año las empresas están obligadas a incrementar su porcentaje de trabajo. Entonces, si bien Guavirá ya tiene el 100%, no lo tiene que descuidar para mantener su 100% de trabajo. Y un agro, bueno, cada año va a ir aumentando ese nivel hasta llegar al 100%. Eso en el lado de la caña de azúcar. Por el lado de las nueces de Brasil, lo que nosotros llamamos castaña, Ujú. hemos viajado a la parte norte de Bolivia, que son los departamentos de Pando, Beni y La Paz. Son como 100.000 kilómetros cuadrados donde existen árboles de castaña que no se siembran, todos son silvestres. La Ujú. naturaleza misma es la que genera este producto. Y lo que hacen las empresas beneficiadoras, así se las denomina, las empresas que explotan la castaña, eh, compran esta castaña a los zafreros, a los barraqueros, se les dice a los que son productores de castaña, por decirlo de alguna manera, Ujú. pero son zonas tan deshabitadas que son condiciones en muchos casos infrahumanas, ¿no? El eje productivo está situado en la ciudad de Riberalta, en Beni, de donde se encuentran alrededor de 15 empresas beneficiadoras de castaña. Eh, Más o menos de esta misma ciudad y de otras zonas van a la selva amazónica a recolectar la castaña que ya está en el piso de la selva y bueno, van extrayendo algunas capas del coco de la castaña. Pero los árboles de castaña miden 40, 60 metros de altura. Imagínate que le caiga un coco de más de 1 kilo y no tienen las condiciones de seguridad para poder sacar a alguien de ahí que le picó una víbora, fue atacado por algún animal o le cayó un coco o cualquier otra cosa, va a ser complicadísimo porque no hay carreteras, por lo general van por barco, por río y están a 2, 3, 4, 5 días de distancia de la ciudad más cercana. Entonces son zonas bastante abandonadas, donde no existe condiciones de vida e incluso circulan otro tipo de males, ¿no? Por ejemplo, circula la droga, el alcohol, la prostitución, violaciones. Entonces las familias se van enteras a hacer la zafra de castaña porque es bastante redituable para ellos. Lo que ganan, la zafra dura como 1 mes y medio a 2. Lo que ganan en esos meses
prácticamente les sirve para vivir un poco más de la mitad del año. Ganan bastante bien. Incluso hay personas, por ejemplo, los profesores de colegios van a zafra de castaña porque no interrumpe el calendario escolar. Es más, en esta ciudad de Ribera Alta, bueno, en toda la zona castañera en realidad, es la única zona en Bolivia que tiene un calendario escolar un poco diferenciado. Comienzan un poco más tarde. ¿Por qué? Porque tanto profesores como alumnos están en la playa Claro, recogiendo acá. Entonces, nosotros nos acercamos a las empresas beneficiadoras. Ese viaje lo hicimos con UNICEF, porque ellos también estaban preocupados con este tema. Y UNICEF es una de las organizaciones que apoya bastante el tema del triple sello aquí en Bolivia. Eh, de esta manera nos acercamos, fuimos viendo y evaluando el interés de las empresas para poder trabajar en este ámbito a través de la herramienta del triple sello. A muchas de las empresas beneficiadoras les gustó, están interesadas. Hablamos con otros actores que son los zafreros, los que van y recolectan la castaña, también están interesados en aplicarlo, pero el actor, el intermediario entre el zafrero y la empresa beneficiadora, que es el barraquero, no estaba tan convencido. ¿Por qué? Porque las zonas de donde recolectan castaña no son propias, son concesiones forestales, que el Estado les prestó a los tatarabuelos de los barraqueros, heredando, ¿no? Los hijos, los nietos, en fin. Entonces ellos, y bueno, por un lado se entiende, ¿no? Ellos no quieren mejorar las condiciones de donde son sus zonas de recolección porque solo se utilizan de 1 a 2 meses periodo, claro, y el claro, resto del año está abandonado totalmente. Entonces es demasiada inversión para construir algo que después va a ser comido por la misma selva. claro. eh, por otro lado, también tendrían que reducir los pagos a los afreros, cobrar más caro, en fin, ¿no? Va a ser un poco más trabajoso. Pero por lo menos les decíamos, den las mejores condiciones de seguridad, de salud. Muchas veces cuando uno está haciendo zafra de castaña, no tiene que llevar todo desde la ciudad para ese periodo de tiempo. Y si les hace falta algo, por decir carne, tienen que ir de cacería a obtener algo de la selva, o el mismo barraquero tiene su propio almacén que se lo vende por más trabajo. Claro, claro. Entonces ya es una forma de esclavitud moderna, ¿no? Y es una de las pocas zonas en Bolivia donde se trabaja de esa manera, a través de un habilito donde de manera anticipada ya le pagan, creando una deuda de trabajo. Aquellos zafreros que no cumplen con esa deuda de trabajo, bueno, pues le quedan debiendo a este barraquero, ¿no? Para generar otro tipo de trabajo, a modo que les pague. Pero bueno, se ha ido trabajando, hemos visto interés de dos potenciales actores, eh, y justo en este periodo llegó la pandemia, así que tuvimos que dejar un poquito de lado este tema, Ujú. pero ya creemos que ya es momento de poder reactivar el tema del triple sello en la castaña. Bueno, un poco estamos golpeados por el tema económico, el tema del dólar, en fin, pero vamos a tratar nuevamente de reactivar el triple sello en la castaña. Y finalmente estuvimos trabajando en el sector de la minería, que es uno de los otros sectores que te comenté, Ujú. con una de las empresas más grandes en temas de minería en Bolivia, que es la minera San Cristóbal, donde Ujú. generamos un análisis de brecha para ver cuánto le faltaba para cumplir con los requisitos del triple sello. Eh, esta empresa prácticamente cumple con todo porque tiene muy bien establecidos sus parámetros de acción. Eh, Hemos evaluado tanto a la empresa como a sus proveedores y está todo perfecto, pero donde ellos no habían llegado y nosotros sí llegamos con el triple sello son a los proveedores de los proveedores. La cadena de valor más, digamos, última. Correcto. Entonces, por ejemplo, había una empresa que les proveía cal y esta empresa compraba cal a una comunidad. Entonces dijimos, vamos a visitar a la comunidad. Fuimos a visitar a la comunidad, ellos explotan esta materia prima con dinamita, por ejemplo, pero resulta que en el lugar de operación, bueno, pues había un niño, encontramos un niño en plena área de operación que era el hijo de uno de los trabajadores que estaba ahí.
Entonces dijimos, ¿no? Pues, ¿cómo va a estar acá? Ustedes están manejando materiales peligrosos, le puede caer algo, y ¿no? Por más de que esté en una zona relativamente segura, no tiene que estar ahí. Entonces, ahí se dieron cuenta de que no solo es trabajar con el primer eslabón de los proveedores, sino ir más allá, donde realmente puede estar el problema. Entonces, ya les dimos esa oportunidad de mejora y bueno, es algo que estamos trabajando a lo largo de estos años, más que todo brindando capacitación en derechos humanos a todos sus proveedores para que como segunda etapa podamos ir un poquito más allá. Ya. Todos los proveedores van a conocer qué son los derechos humanos, ahora evaluemos cómo están trabajando estos proveedores en ese tema. Esa es la segunda etapa que todavía no la hemos iniciado. Entonces, de alguna metas o resultados esperados en estos tres sectores donde existen las peores formas de trabajo infantil y que estamos tratando de llegar con esta herramienta que es Triple Sello, que es una en las conversaciones que tuvimos con una persona del ITC, del International Trade Center, que tiene a cargo la plataforma del Standards Map, nos comentaba que es una de las certificaciones más exigentes en temas sociales. ¿Por qué? Porque específicamente pide trabajar a lo largo de la cadena, donde muchas certificaciones miran algunos temas de sociales, temas de niñez, pero no son tan exigentes como el Triple Sello. Claro. Y es por eso que muchas empresas en Bolivia, cuando les comentamos todo eso, les interesa, pero no quieren arriesgar un poco el trabajo con sus proveedores porque pueden dejar de venderle y venderle a la competencia. Entonces, es un trabajo también de cambio de chip que estamos tratando de realizar a nivel Bolivia para que las empresas comiencen a pensar un poquito más en los beneficios de trabajar de esta manera. Muy valioso todo lo que nos estás contando, indudablemente el trabajo de como traje a medida, como es la responsabilidad social empresaria, ¿no? Ver en qué condiciones está cada uno de los productores o cada uno de los prestadores de servicios y a partir de ahí ayudarlos a caminar el sello Triple Sello. Interesantísimo tu trabajo, muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado hoy en nuestro programa, muy valioso. Gracias a ti, Alessandra, por invitarme. Y este es un tema que a mí me gusta hablar siempre. Nos podríamos quedar conversando más de 40 minutos en esto fácilmente, identificando oportunidades de mejora, comentando tanto a ti como a todos los que nos van a estar viendo cómo es que se trabaja y cómo va mejorando la responsabilidad social en Bolivia. Pero bueno, el tiempo es corto y de todas maneras cualquier consulta que tengan en el futuro sobre la responsabilidad social en Bolivia nos pueden buscar y contactar de manera directa. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme y que tengas un buen día. Muchas gracias. Muy buenas noches, Alessandra. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad. Y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.